Bienvenidos a esta edición de La Mirilla y como todos los días cogemos las principales noticias y se las desmenuzamos a ustedes para tener una idea de dónde estamos ubicados. El notición del día es una noticia que originalmente publicó el Centro de Periodismo Investigativo con una generalidad y unas generalizaciones y obviamente una roña y sin mucha evidencia sobre una investigación federal cubriendo un senador de el PNP, en este caso Héctor Joaquín Sánchez. Esa primera nota no mucha gente le prestó atención porque obviamente el Centro de Periodismo Investigativo es un brazo de los socialistas de George Soros y no tiene mucha credibilidad en Puerto Rico, aparte de que lo publican en Noticel y en el otro diario Metro, pero en realidad no llenó, aparte de que las generalidades eran demasiado. Hoy, en una historia de Gloria Ruiz Cuilán, ya la historia tiene mucho más masa. Eso no quiere decir que vayan a radicarse cargos contra Héctor Joaquín Sánchez. Lo que sí quiere decir es que donde hay humo, fuego hubo. Dice que los federales están rastreando el desvío de fondos de educación para el financiamiento de campañas de Pedro Pierluisi y la contratación irregular y el amañamiento de subastas. Supuestamente existe una empresa que coopera con la investigación, según un documento de cooperación que se le suministró al periódico y a la reportera. Como parte de esa cooperación, supuestamente la empresa alega enriquecimiento personal y sobornos recibidos por el tal Héctor Joaquín Sánchez. Hubo otras empresas envueltas. AK Electrical Engineer cobró por servicios no rendidos que fueron a beneficiar individuos afiliados a la campaña política de Pierluisi. De acuerdo a esta historia, hay un gran jurado en sesión desde el año 2022, finales del 2022, de manera que el gran jurado lleva en sesión 2 años y medio, o puede ser un segundo gran jurado, porque expiran y nuevamente se retoma el tema. El dueño de AK Engineering, un tal Luis Fidel Robinson, conforme a lo que dice la historia, pagaría una multa civil y están envueltas otras empresas, supuestamente envueltas, Insol y una tal Bella Sofía Constructors, que le trabajan hace tiempo al Departamento de Educación. La investigación la llevan los fiscales Alex Alum y Seth Herbe, y supuestamente el senador Sánchez pedía dinero para él y para la campaña de Pierluisi por instrucciones, dice la historia, de Andrés Guillemán. Se alega que Sánchez llevó los votos, hasta llevó votos en blanco a un apartamento en Parque de la Fuente y hasta los muertos votaron. Se alega que se dice Sánchez dirigía la oficina técnica del Departamento de Educación del 2019 al 20 y luego pasó a ser comisionado electoral del partido de Pedro Pierluisi en el año 20. Luego lo nombran subsecretario de Educación en el 21. Tuvo problemas precisamente con este secretario de Educación, el actual, y lo pasan como subsecretario del DETOP y posteriormente aspira a senador. La historia es de Gloria Ruiz Cuilán. Ok, vamos a empezar por donde siempre hemos dicho. Primero, esta historia tiene un poco más de guata. Eso no quiere decir que tenga evidencia. Y en segundo lugar, durante más de 30 años que yo me he dedicado a examinar este tipo de historias y luego la trayectoria de los casos supuestamente que cubre Justicia Federal, me he dado cuenta que ni son todos los que están ni están todos los que son,
y que muchas veces se hacen y se levantan este tipo de historias por filtración, que pudieran ser en gran medida correctas, pero que terminan en nada. Pero en el proceso se destruye la reputación de aquellos que han sido señalados. Y han sido más los casos de investigaciones que terminan en nada y que, desgraciadamente, debido a la condenada práctica del FBI de no informar el destino de justicia federal de las investigaciones que culminan en nada, pues quedan manchadas las reputaciones. Hay otra serie de casos que sí han envuelto investigaciones prolongadas de 1 o 2 gran jurados, de 2, 3, 4 años, que han terminado en casos. Por lo tanto, la responsabilidad nuestra en este momento es advertirle a ustedes que, aunque pudiera haber una investigación federal, no necesariamente eso quiere decir que hay evidencia para procesar a nadie. Como también puede ocurrir que bajen acusaciones sobre estos particulares. Ok. Habiendo dicho eso, les tengo que añadir lo siguiente. Si esto fuera verdad, y si esa verdad terminara en la radicación de un pliego acusatorio contra Héctor Joaquín Sánchez y otros, esto es un caso en extremo serio, porque sería nuevamente otra instancia en que personeros dentro del gobierno y del Departamento de Educación utilizan los sistemas de contratación del departamento para lucrarse y para darle dinero al partido en el poder. Estos son pecados capitales. Son un caso de corrupción crasa, siempre y cuando hubiese un pliego acusatorio que sostenga esto. Recuerden, claro está, todo el mundo es inocente hasta que se pruebe lo contrario, pero en la Corte Federal y en el sistema federal nuestro, el 97 o 98% de los casos que se radican contra políticos terminan en convicción, dado a la naturaleza del sistema. Eso es lo único que le podemos decir. Condenar en este momento a Héctor Joaquín Sánchez por una alegación como esta, que pudiera ser nuevamente terminar en acusaciones o no, sería nuevamente prejuzgar el caso, algo que no vamos a hacer. Sí, tenemos que advertir que de surgir un pliego acusatorio y de haber acusaciones, esto sería el primer gran escándalo de corrupción de la administración de Pedro Pierluisi. Y en segundo lugar, es un escándalo de corrupción que se va a batir por los próximos 2 años y 2 años y medio, que le va a hacer daño al partido de gobierno, independientemente de que aquí no tenga nada que ver Jennifer González, y que a la misma vez va a evitar que el Departamento de Educación, que lleva en sindicatura desde los tiempos prácticamente de Víctor Fajardo, no salga de la triple o cuádruple sindicatura federal que tiene. En un momento en que se necesita la mayor flexibilidad posible y la mayor autonomía posible de parte del departamento ante el embate de lo que son los recortes de Donald Trump. Por lo tanto, nuevamente, sin prejuzgar el caso, sin destruir reputaciones, yo tengo un libro que se llama Justicia Roja, donde documenté toda la histeria que se creó en la segunda mordaza, en la primera mordaza contra estadistas, fabricada por Sila Calderón y por el entonces fiscal Guillermo Gil, y los casos donde pagaron justos por pecadores, y donde muchos de esos casos, sí hubo casos meritorios que terminaron en convicciones, otros casos pegados con saliva que terminaron en convicciones, y otro montón de casos que se mencionaron como que un gran jurado investiga y destruyeron vidas y reputaciones. Y nosotros no vamos a hacer eso. Mi obligación con ustedes es decirle, mire, esta es la segunda historia que sale sobre esto.
Esta historia está mucho mejor documentada. La historia representa esto, significaría esto, pero hay que sentarse a ver lo que ocurre. Si de aquí a 2 años no hay una acusación federal, las probabilidades de que se radique serían mínimas y entonces tendríamos que concluir que esta filtración que se ha hecho con toda la mala leche para destruir reputaciones y destruir a este senador. Si por otro lado bajaran las acusaciones, ya entonces el partido de mayoría tiene un problema serio en las manos y eso requeriría inmediatamente que tanto la gobernadora como el presidente del Senado le exijan inmediatamente la renuncia a Héctor Joaquín Sánchez para evitar daño ulterior al partido, a la institución y por supuesto a la democracia. Ese momento no ha llegado. Ese momento puede que llegue, puede que no llegue. Nuestra responsabilidad es decírselo a ustedes, estos son pecados capitales de culminar en acusaciones y por lo tanto no los podemos pasar ni inadvertidos ni esconder debajo de la alfombra, porque la corrupción hay que condenarla, venga de donde venga. Y uno tendría que preguntarse cuántas veces tienen que pasar, cuántos pachós, cuántas vidas tienen que ser destruidas antes de que los condenados políticos aprendan que los departamentos no son alcancías para levantar dinero para campaña y mucho menos para embolsillarse dinero. Eso sería el comentario si fuera una erradicación de cargos. Esa es la primera nota. Y es dentro de este contexto que le tenemos que dar la segunda nota. Hoy las dos historias de portada están hilvanadas. El vocero, tijera federal a fondos de educación en áreas de seguridad, infraestructura y servicios esenciales. Ok, vamos a empezar. Sí se dio la tijera federal, pero eran programas que estaban en proceso de expiración, programas de COVID, de remediación de COVID, bajo la ley CARES y la ley ARPA. Pero obviamente se usaron para cosas que no tenían nada que ver con COVID y que se les permitió. Por ejemplo, se pagaba seguridad, se arregló infraestructura, se daban servicios esenciales. Y usted dice, pero ven acá, ¿qué es esto? Pues las locuras del COVID, el despilfarro que hubo de COVID. Y tengo que decirle que era un despilfarro ambos a dos. No es solamente un despilfarro por parte de Joe Biden y sus hurracas parlanchinas, sino que también un despilfarro por Trump cuando comenzó a soltar dinero a todo lo que da en el año 20. Por lo tanto, es lógico que el gobierno federal retire estos fondos, no porque los acabó, no porque los desenchufló, sino sencillamente porque adelantó la fecha de expiración. Si el Departamento de Educación y la Junta de Control Fiscal, que es quien prepara el presupuesto, cometió el terrible error de permitir que se utilizaran fondos contra el COVID para hacer columnas cortas, para pagar gastos de seguridad o servicios especiales, entonces el problema es nuevamente de la Junta de Control Fiscal, que nunca debió permitir que esto se utilizara, y de la agencia. Los fondos del COVID son para bregar con la pandemia, con la enfermedad, con el desempleo, con la ayuda a los pequeños negocios, todo ese tipo de cosas. Pero fuera de eso, no son para este tipo. Tiene razón el gobierno de Trump, y por cierto, esto no es únicamente esa tijera federal, no es únicamente al gobierno de Puerto Rico, ¿ok? Esta tijera federal se le aplica a todos los gobiernos estatales que tienen pendiente todavía partidas de los programas de
COVID bajo CARES Act y ARPA. Todos. Esto no es meramente Puerto Rico. ¿Había que liquidarlo? Sí, definitivamente. Había que liquidarlo. Ya la pandemia se acabó, ese dinero regresa. ¿Y cómo va a bregar? Y ahí es donde empatamos las dos historias. El secretario de Educación tiene entonces que hacer de tripas corazones. El secretario de Educación tiene que tapar hoyos en lo que se hace un reajuste del presupuesto. Menos mal que estamos cerca del 1 de julio, y ese presupuesto tiene que encontrar la manera y la vía de cómo pagar. Por ejemplo, si hay que fortalecer las columnas cortas, pues tiene que salir de otro fondo. Si hay servicios esenciales, tiene que salir de otro fondo. Y ahí es donde se empatan las dos historias. ¿Por qué? Porque en la medida en que Puerto Rico no tenga la flexibilidad y no tenga los recursos y no tenga la autonomía para poder disponer y cambiar partidas en el presupuesto de educación, porque está bajo triple candidatura o sindicatura, una sindicatura que pudiera amarrarse todavía más de surgir casos de corrupción precisamente en el Departamento de Educación, ahí se le va a hacer la vida de cuadritos a el secretario. Ahí están empatadas las dos historias, pero no aprendemos. Desafortunadamente no aprendemos. Mientras esto va ocurriendo, la gobernadora, y ustedes la escucharon aquí esta mañana con Iván, reunió sus agencias energéticas y permisológicas con el administrador regional de EPA, Mike Martucci, que está de visita en Puerto Rico 2 días, con el objetivo de liberar a Puerto Rico y lo que son los proyectos de reconstrucción de la red, de todos los requisitos absurdos permisológicos que hay. Y eso pide celeridad en los desembolsos. ¿Para qué? Para la reparación de las generatrices, para las generadoras portátiles de 200 megavatios. Estas son las gestiones que hace Jennifer González, que no se ven porque están hechos en sus reuniones, que salen sí publicadas, pero que van dirigidas a reducir la cantidad de apagones durante este verano y posteriormente en el verano. Así que esa nota también. Y por cierto, una nota que es para reírse. El Nuevo Día y el vocero, Dan, arranca la reconstrucción de 600 iglesias. Y uno pues se pregunta, espérate, ¿cómo que están reconstruyendo 600 iglesias y escuelas si las arquidiócesis están cerrando y está pelado y se declaran pelados? ¿Cómo es posible? Bueno, pues bajo las leyes que aprobó Donald Trump en su primer término y los permisos y las solicitudes de reconstrucción, el gobierno federal de los Estados Unidos, sí, el tío Sam, bajo la administración de Donald Trump 1 y Donald Trump 2, ha liberado 400 millones de dólares. No el Vaticano, no es la arquidiócesis, no es la Iglesia Católica, es el gobierno del presidente Trump para que se construyan o reconstruyan o se arreglen las escuelas y las iglesias católicas impactadas por el huracán y por los terremotos. Y claro, por supuesto, el monseñor está más contento que el rabo del perro. Él dice que está muy contento con estos fondos CDBGDR. La ironía de todo esto es que el Papa hace 3 días condenó a Donald Trump y prácticamente lo excomulgó por su política antimigrante y sus recortes. Y la Iglesia Católica de Puerto Rico es una entidad independentista que anilla políticos de izquierda o políticos del Concordato Popular, una entidad que
tiene un altar de la patria con la monoestrellada hincha ondeando sola, que habla de la nación puertorriqueña, que en sus sermones y sus púlpitos condena la presencia de Estados Unidos en Puerto Rico, y es irónico que sea el condenado, el hombre excomulgado, Donald Trump, y la entidad que le hace las vacaciones al diablo, de acuerdo a la Iglesia Católica, el gobierno de Estados Unidos, el contribuyente de Estados Unidos, los que vengan a sacarle las castañas del fuego a la Iglesia Católica. Si se cayeron las iglesias, reconstruirla le corresponde al Vaticano, a los obispos y a la feligresía. Las iglesias son entidades privadas, pero hay una diferencia, y una diferencia bien grande. Donald Trump pasó legislación para ayudar a todas las iglesias, particularmente que fueran, no importa cómo fueran, afectadas por la pandemia y afectadas también por los siniestros. Y eso incluye a los evangélicas. Y afortunadamente la mayoría de las iglesias evangélicas en Puerto Rico no tienen la fobia antiamericana. Y sufrieron estragos, sufrieron daño y han recibido y están recibiendo beneficios bajo este programa. Lo que estamos aquí condenando no es la ayuda a las iglesias. Lo que estamos condenando es la hipocresía. Lo que estamos condenando es una iglesia católica radicalizada, independentista en Puerto Rico, recibiendo donativos, diezmo de $400 millones para reconstruir sus propias propiedades, proveniendo del hombre que han condenado y excomulgado. Esas son las cosas que lloran ante los ojos de Dios. Pero, nuevamente, para lo único que quieren aquí estos sectores independentistas, Estados Unidos, es para chupar de la teta del contribuyente americano. Todo lo demás es pura basofia. Otra de las notas que tenemos por ahí, porque es que tenemos muchas notas que discutir, y vamos a discutir ya mismito los nombramientos y todo lo que hay, es más de 10,000 casos de maltrato infantil en los últimos años. Puerto Rico tiene la incidencia de maltrato infantil más alta de la nación. 11 de cada 1,000 menores es víctima de lo que es maltrato. De esos 11,000, 5,000 casos son por negligencia de los padres o de los cuidadores. 1,000 casos son por maltrato físico, es decir, 1 de cada 11. Y 1,600 por maltrato emocional. Eso quiere decir que 1 de cada 4 aproximadamente es víctima de los niños, es víctima de maltrato físico o emocional. Y recuerden, los niños en Puerto Rico son la especie en mayor peligro de extinción. Esto es una sociedad envejeciendo a la velocidad del rayo, donde las familias jóvenes se nos están yendo con sus hijos y donde los niños escasean y donde el nivel de nacimientos está muy por debajo de lo que es el crisol de sustitución, que es 2%. Estamos bien por abajo. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Estamos maltratando a nuestros niños. Eso es reflejo de la degradación moral, ética y de valores de la sociedad puertorriqueña. No es meramente la YAL que le cayó a batazos a lo que está a una mujer o a un automóvil. Esto lo estamos viendo todos los días del Señor. Pero como a mí me gusta hablarles a ustedes con documentación, con números oficiales, esa historia la produce Noticel. Y es una vergüenza que tengamos que venir aquí todavía a la altura del siglo XXI para decir nuestros niños son maltratados. Y recuerden, también hay que mirar el entorno de la pobreza que crea el Estado Libre Asociado. 6 de cada
6 de cada 10 hogares en Puerto Rico son dirigidos por una mujer sola. Oiga, que tiene que trabajar, que tiene que cuidar. Muchos muchachos los cuidan sus abuelitos que ya no pueden ni con su vida. Otros andan al garete hasta que llegue la madre del trabajo. Pero el problema empieza desde el hogar. La primera educación empieza en el hogar. Y si nuestros hogares están rotos, si nuestros hogares no tienen valores, si nuestros hogares no creen en la luz eléctrica, pues realmente lo que vamos a ver el producto es los niños imitan. Los niños son calcos de sus padres, de sus mayores, de lo que ven en el barrio. Esa es otra historia que vamos a discutir hoy. En cuanto a los temas de los nombramientos, varios temas. El Senado confirmó ayer por descargue la nueva Procuradora de las Mujeres, Astrid Piñeiro. El presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, amplió la evaluación de Janet Parra para interrogar a su personal de justicia. La historia dice, amplió la investigación. Esto no es ninguna investigación. Vamos a empezar por ahí. Es que la verdad es que la prensa en Puerto Rico es morona. Un proceso de confirmación es un proceso de cernimiento. No es una investigación ni criminal ni civil. Es un proceso mediante el cual la autoridad pertinente, en este caso el Senado, busca el historial de la persona nominada, evalúa los testimonios de aquellos que la apoyan y aquellos que se oponen y hace un cernimiento o una evaluación de si es la persona idónea para el cargo. No se trata de ninguna investigación sobre Janet Parra. Es sencillamente una ampliación de lo que es, en detalle, la búsqueda de la verdad sobre si Janet Parra incurrió en un conflicto de interés en un caso que representó a un individuo. De eso es que se trata, no es ninguna investigación. También otra nota que es pertinente a todos nosotros. La gobernadora le adoptó, esto nuevamente el Partido Nuevo Progresista le está adoptando a el Partido Dignidad prácticamente muchas de las cosas que están haciendo sobre valores. Y la gobernadora apoyó la medida de Lizy Burgos para prohibir baños inclusivos en el gobierno. Vamos a explicar lo que es eso de un baño inclusivo. Primero, son baños donde pueden entrar distintas personas a la misma vez. Primero, hay lugares y oficinas que tienen un solo baño que es unisex. Y usted entra, si está vacío, pero usted está solito ahí con el toilet y el lavamanos. Ya está, eso no hay problema. Hay baños que son baños familiares, también para una sola persona. Generalmente esos baños familiares también son unisex, porque tanto papá como mamá, si el bebé se embarró y necesita cambiarle el culero, entran a ese baño y se sienten cómodos, pero es un baño nuevamente donde no va a haber otras personas. ¿Qué es baño inclusivo? Es aquello que han puesto en la Universidad de Puerto Rico, que permiten que hombres y mujeres estén o utilicen por la cuestión de la identidad. Y claro, fíjense que el proyecto aplica meramente a baños en el sector público. No es un proyecto que se extiende a baños en el sector privado. Si usted tiene una barra y quiere tener un free for all y tiene un baño hombres y mujeres por la libre, pues de hecho eso pasa en Europa. En Europa hay muchos baños que usted ve hombres y mujeres. 10. ¿Cómo fue? Pues así mismo. Es cultural, pero en Puerto Rico y en Estados Unidos, que tenemos la misma cultura y valores, en muchos sentidos, se protege la intimidad de la mujer como la intimidad del hombre. Y el baño inclusivo ha retado todo esto, parte de toda esta doctrina woke. ¿Por qué lo hace la gobernadora? La gobernadora y el Partido Nuevo Progresista le adaptan eso porque se han convertido en el partido de los valores. Al regresar a sus raíces republicanas y cristianas, obviamente las cosas que tengan que ver con principios y valores cristianos, que someta Lizy Burgos o someta
Rodríguez Bebe, las van a aceptar y las van a hacer suyas, como debe ser. Este es nuevamente el parte del enamoramiento o el reencuentro del Partido Nuevo Progresista con su base cristiana, que nunca debió haber perdido, pero que por consideraciones del wokismo imperante en la época, se perdió en el año, de hecho esa pérdida viene desde el año 17 y ahí está. Así que esa noticia está. También vamos a discutir un caso del Departamento de Justicia que deportó a un ciudadano que estaba casado, un extranjero que estaba casado con una ciudadana americana, que estaba bien en los papeles, y lo deportó y lo mandó para la cárcel de El Salvador, sin evidencia de que perteneciera a una de las gangas del Tren de Aragua. Y entonces lo hizo en contra de la orden del juez. Ustedes recordarán que un juez le prohibió y le dijo que el avión retorne, y nunca retornaron el avión. Ahora, cuando llega el momento donde se sabe la verdad de que era injustificado, y el propio Departamento de Justicia Federal dice, esto era injustificado, pero lo mandamos para El Salvador y no tenemos la llave de cómo traerlo, que es falso. Sí la tienen, porque quien está pagando la cárcel es Estados Unidos. Por lo tanto, la orden de excarcelación y de retorno es fácilmente, la llaman al presidente Bukele y le dicen, suéltame a fulano, y ya está. Así que esas son parte de las noticias. Son las 5:31, me extendí un poquitito más, pero tenemos, como pueden ver, un libreto bastante amplio